Hola familia, espero que estés muy bien, que te encuentres con mucha salud, en gran bendición. Queremos que este tiempo de alabanza, de oración, la prédica puedas disfrutarlo en familia con nosotros. Queremos que desde tu casa puedas orar, puedas adorar junto con nosotros. El día sábado vamos a tener a alguien aquí y todos los sábados de 11 a 12 por si tú deseas traer tu diezmo, tu ofrenda. Queremos que este tiempo lo disfrutes tanto como nosotros y que realmente sea de gran bendición. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 118. Salmos 118, voy a leer la versión de las Américas. Versículo 1 dice: den gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Con estas palabras quiero que podamos empezar esta mañana a adorar a nuestro Dios, sabiendo lo grande, lo bueno que Él ha sido, lo poderoso, lo majestuoso y cómo Él siempre está a nuestro favor. Padre, a ti te oramos, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Enséñanos a adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por la quisiste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor.
ensalzar tu gracia tierna. Debe cada corazón tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar. Padre, gloria a ti debemos dar, Señor. Pero es imposible darte gloria si tú no la produces, Señor. Si no pones el deseo de cantarte, de adorarte, de buscarte, Señor. Tu palabra dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo digno de alabanza, es por ti, Señor. Podemos cantar, Señor, en la victoria de tu cruz, por lo que has hecho, mi Padre, porque es tan profundo, tan magnífico, tan increíble, Señor. Ese precio que ha sido pagado por ti, Señor, un precio de sangre que lo compraste, Señor, y a nosotros nos lo entregaste de manera gratuita, Señor. Queremos valorarlo, queremos entenderlo, queremos magnificar, Señor, lo que es. A ti te adoramos, Cristo, a ti y a nadie más. Amén. Estaré ansioso, Jesús, estás aquí. La paz de Dios rodeándome, quita todo mi temor. El creador del cielo es aquel que me salvó. La voz que calma todo el mal, por nombre me llamó. Yo canto en la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Oh, mío eres tú. Oh, mío eres tú. Cuando he olvidado lo inmenso de tu
de la cruz, descanso en la sombra de tu amor redentor, descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú, mío eres tú. Que cierres tus ojos. Puedes tener un tiempo ahí en tu casa con las personas con las que estés, simplemente orando unos por otros, orando por la situación. Pero como cada domingo te invito, deja a tu persona de lado y céntrate en Él. Adórale a Él. Él conoce tu corazón, preséntaselo, pero que la preeminencia de tu oración no sea tu persona, sea Cristo, sea el Padre, el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, cuánto necesitamos de tu obra en nuestra vida, cuánto necesitamos de tu consuelo, de tu ayuda, de tu palabra, Señor, de tu aliento. Sopla en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, constantemente de ti. Tú eres nuestro ayudador. A ti clamamos, Espíritu Santo, ayúdanos. Amén. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Hazme aleluya en la tierra hoy, es lo que mueve tu corazón. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que brilla se apague y no pueda ver tu muerte, yo voy a recordar. En tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor,
toda rodilla se postrará. Mas no hay razón para esperar. Aquí ahora tú reinarás. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Tuya es toda la adoración, Jesucristo. Tú eres Señor. A ti te cantamos, papá. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya por lo que has hecho. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, mi Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra. Que tengamos un corazón receptivo, Señor. Una mente que esté dispuesta a captar los conceptos que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Mata, soy uno de los líderes de la Iglesia Lumina aquí en Juriquilla, Querétaro. Estamos contentos hoy de poder abrir la palabra de Dios, de adorar juntos. Saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. A través de la tecnología podemos estar y seguir conectados. Hemos estado estudiando en la semana, en los devocionales, Primera de Pedro, y debemos recordar algunas cosas acerca de esta carta de Pedro. Los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos. Nerón había incendiado la ciudad de Roma y había esparcido el rumor que los cristianos habían sido los culpables de esto. Eran personas sin tierra, sin nación, sin identidad y perseguidos injustamente por su fe. Pedro anima y exhorta a una iglesia perseguida, a una iglesia que está en una situación complicada y difícil. En los siguientes versículos, Pedro les recuerda que la aflicción por hacer el bien, por abrazar la justicia, es parte de su llamado. Vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te pedimos que tú nos hables, que sea tu voz y que sea tu consejo, que tu palabra transforme y moldee nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cristo llamó a Pedro a ser pescador de hombres, a apacentar sus ovejas. Pedro no fue el mayor ejemplo de cómo manejarse en medio de la aflicción. Recordamos que él le negó 3 veces en un momento de dificultad. Sin embargo, este Pedro que ahora escribe esta carta es diferente a aquel Pedro que negó a su maestro. Este Pedro fue restaurado y lleno del Espíritu de Dios y ahora está listo para su misión, apacentar a las ovejas. Pedro no le dice a este grupo de creyentes atribulados y perseguidos, no les dice, tranquilos, yo decreto que la angustia, la dificultad y la persecución cesarán. Él no les dice, yo declaro que vendrán riquezas sobre sus vidas. Pedro a estas ovejas que estaban siendo atribuladas les dice,
no les dice, no se preocupen, yo tengo un plan, yo tengo una estrategia que los sacará de esta situación. Pedro, como pastor, nos va a dar una cátedra de cómo se pastorea a las ovejas. ¿Quieres saber cómo apacentar a tus ovejas en tiempos de angustia, de persecución, de incertidumbre? ¿Quieres saber cómo tener victoria en medio de la tribulación? Pon atención a lo que Pedro va a hacer con su audiencia. Fíjense lo que dice el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro pone la mirada de las personas en Cristo y en su ejemplo. La gente necesita a Cristo y solamente a Él. Mis planes y mis estrategias y mi capacidad puede ser muy buena y puede tener muy buenas intenciones, pero si la finalidad no es que la gente ponga su mirada en Cristo, entonces no sirve de nada. Las personas necesitan mirar a Cristo. Los que estamos dentro del ministerio, del pastorado, necesitamos poner la mirada de los creyentes en Cristo y no en nosotros. Pedro nos va a dar 3 razones por las cuales los creyentes deberían seguir el ejemplo de Cristo en medio de la aflicción. En primer lugar, Cristo en medio de la aflicción no pecó ni salió palabra corrompida de su boca, versículo 22 y 23, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Los creyentes nuevos y más débiles estaban dudando de Dios, de su esperanza, de su fe. Necesitaban poner su mirada en aquel que realmente sufrió injustamente por causa de la justicia. Si había un ejemplo de alguien que había sufrido la injusticia, este es Cristo. Recordar que Cristo no era ajeno a su dolor y su sufrimiento. Ellos podían tomar su ejemplo y tener victoria. Muchas veces como creyentes a la más mínima aflicción pecamos dudando de la bondad de Dios, de su fidelidad, de su poder, de su amor. De nuestra boca salen palabras como ¿por qué a mí? ¿En dónde estás, Dios, en este momento? Insultamos a otros, herimos con nuestras palabras. Pero Cristo tenía bien clara que su aflicción era parte del plan divino y que nada escapaba de las manos de su amoroso Padre, que incluso era necesario recibir insultos y golpes de aquellos por los cuales Él entregaría su vida. Muchas veces vamos a estar sufriendo esta tribulación y esta aflicción y esta persecución por causa de la justicia, por causa de abrazar la justicia. Muchas veces te van a llamar fanático, te van a llamar aleluyo, te van a llamar retrógrada, pero sabes, es parte del llamado. Hay quienes tendrán que entregar su vida por causa del Evangelio. Por eso poner nuestra mirada en Cristo y cómo Él no pecó en medio de esa situación, no dudó de su Padre Celestial. Podemos poner nuestra mirada en Él, tomar su ejemplo y saber que nuestro Padre es bueno. No dudar de Él en los momentos de dificultad, no dudar de su amor en los momentos de prueba. En segundo lugar, Cristo en medio de la aflicción descansó en la justicia de Dios. Dice el versículo 23 que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No toma la venganza en sus propias manos, confía en que en medio de la injusticia Dios estaba al control de todo. Muchos creyentes en ese tiempo estaban tentados a buscar su propia justicia, a hacer venganza por mano propia a través de movimientos sociales y políticos, a través de las armas y la violencia. Sin embargo, Pedro les anima a mirar a Cristo. Cristo con una sola palabra podría haber aniquilado a todos sus enemigos y no lo hizo. Su confianza estaba en la justicia divina. Él hubiera acabado con ellos en un instante, sin embargo, en su estado de hombre nos dejó ejemplo de su confianza en la justicia del Padre. Cuando nosotros tomamos venganza, hablamos muchas cosas que hay en nuestro corazón. La venganza es la confianza en nuestra propia justicia y lo que creemos que nosotros nos merecemos. La venganza es la evidencia de nuestros egos elevados
nuestra rebeldía y lo ignorantes que somos acerca de Dios y su justicia. Si tomamos la venganza en nuestras manos, siempre terminaremos cometiendo una injusticia porque Cristo no nos pagó de acuerdo a lo que merecíamos. Antes bien nos extendió su misericordia. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, siempre vamos a ser injustos. Si a cada uno de nosotros Dios nos hubiera pagado de acuerdo a nuestra justicia, no estaríamos hoy de pie. Por eso es que cada día debemos mirar a Cristo y mirar su ejemplo y su confianza en el Padre. Hubo injusticias en su vida, pero Él no tomó venganza. Él no tomó la venganza en sus manos. Así que en tiempos de aflicción, a lo mejor estás enfrentando alguna injusticia en tu trabajo, alguna situación, tú puedes encomendar esa causa al único juez justo. Así que no dudes de su amor, no peques en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Pon tu confianza en el juez justo y mira el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, Cristo en medio de la aflicción fue fiel a su llamado hasta las últimas consecuencias. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para Cristo hacer la voluntad del Padre era su deleite. Él entendía que su sufrimiento era necesario por una causa. Él tenía bien clara la meta. Él tenía bien claro su llamado. Y en medio de la aflicción, en medio de la persecución, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y mirar su ejemplo de cómo Él era fiel a su llamado y estaba dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Muchas veces nosotros en ciertas situaciones, por predicar el evangelio, por hablar de la justicia de Dios, por hablar del reino de Dios, del evangelio, empezamos a sufrir y no queremos pasar vergüenza o no queremos pasar por cierta situación y empezamos a perder el rumbo. Tenemos que tener clara cuál es nuestra misión acá. Y Pedro les ha estado diciendo a lo largo del capítulo 1 y el capítulo 2, recuerden que ustedes son peregrinos, que son extranjeros. Recuerden que su ciudadanía está en los cielos. Que hay una meta, que hay un lugar esperándonos. Que lo que podamos padecer en esta tierra no se compara con la gloria venidera. Para Cristo, hacer la voluntad del Padre era su deleite. Para nosotros como creyentes, hacer la voluntad del Padre es nuestro deleite. Nos gozamos haciendo su voluntad, buscamos hacer su voluntad. Él entendía que su sufrimiento era necesario para librarnos del poder del pecado y ahora poder abrazar la justicia. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si nosotros podemos seguir su ejemplo el día de hoy, es porque Él tomó nuestros pecados, los llevó sobre sí, sobre el madero, sufrió, para que nosotros, estando muertos a los pecados por su obra, ahora vivamos a la justicia. Antes abrazábamos nuestro pecado, antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora por lo que Él hizo podemos correr a los brazos de Dios. Correr y abrazar la justicia. Correr y abrazar lo que es bueno. Pero esto no es de nosotros, sino es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él tuvo que padecer y Él entendía que tenía que padecer porque su sufrimiento y muerte lograron la sanidad de nuestras almas. Es decir, la salvación de nuestras almas de una separación eterna de Dios. Dice en el mismo versículo 24, y por cuya herida fuisteis sanados. Su herida, su muerte, su sufrimiento sirvió para sanar la herida mortal que el pecado había hecho en cada uno de nosotros. Y por medio de ese sacrificio, Él logró la salvación de nuestras almas. Así que el día de hoy podemos seguir sus pasos y podemos seguir su ejemplo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él tenía claro cuál era su llamado.
su deleite, hacer la voluntad del Padre. Poniendo nuestra mirada en Cristo, podemos aprender de Él en medio de la injusticia. El versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro concluye este pasaje y les recuerda que ya no están sin la dirección y el cuidado de un pastor. Una vez más, como en el principio, él ponía la mirada en Cristo, ahora la vuelve a poner y pone la atención de las personas en Cristo, en el buen pastor. El mensaje es: ahora Cristo los guía, los cuida, los dirige. No hay por qué temer, les dice Pedro, no hay de quién temer. Hay seguridad en aquellos que son pastoreados por el buen pastor. Antes eran como ovejas descarriadas, estaban en peligro porque no había un pastor cuidándoles. Pero ahora habréis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que Pedro empieza diciéndoles, cuando empezamos los primeros versículos, pongan su mirada en Cristo, pongan su mirada en el ejemplo de Cristo. Y él, siendo pastor, podría haber puesto la mirada en él. Podría haber dicho: miren, yo soy el pastor, yo voy a solucionar sus problemas. Yo tengo la respuesta, yo tengo la salida. Pero esto es lo que necesitaban estas personas, pero es lo que siguen necesitando las personas el día de hoy. Necesitan que cada uno de nosotros mostremos a Cristo, que llevemos a las personas a Cristo, el único que puede dar vida eterna, el único que puede perdonar pecados, el único que tiene la verdad, el único que puede pastorear nuestras vidas de la manera más segura. Así que siéntete confiado porque el buen pastor está al cuidado de su iglesia. En esta tarde, simplemente haciendo un recuento, podemos ver cómo podemos poner nuestra mirada en Cristo, aprender de Él en medio de la injusticia, no pecando en momentos de dificultad, no dudando de Dios. Él no pecó, Él no salió una palabra corrupta de su boca. Él confió en la justicia de Dios y él tenía claro su llamado. Espero que puedas tener una semana bendecida y donde tú puedas ser pastoreado por el buen pastor. En donde puedas poner en esta semana tu mirada en Cristo y no en los hombres. Que puedas poner tu mirada en Cristo y no en las circunstancias. Realmente es nuestra oración y será nuestra oración durante esta semana que tú salgas fortalecido en medio de la tribulación, que salgas fortalecido y victorioso en medio de la prueba porque estás poniendo tu mirada en Cristo. Esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a ti, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación y me ha acercado
a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi